Jorge Luis Borges alguna vez dijo en su poema titulado El mar, antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra? Y es uno y muchos mares, y abismos y resplandor, y azar y viento. Quien lo mira lo ve por vez primera siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que suceda a la agonía. Abismo. Un abismo nos habita. Un mar de emociones que se asemeja a la inmensidad y profundidad que caracteriza a los océanos. Estamos llenos de historias, de misterio, de partes que aún no conocemos, pero que quizá algún día lo haremos. Estamos llenos de vida, incluso donde la luz no llega, donde la esperanza de encontrar algo es nula, pero seguimos escuchando el bombeo de nuestro corazón latir y recordamos que pese a todo, aquí seguimos. Sentimos la calidez de una llamarada donde creíamos jamás volvería a estar o donde jamás lo estuvo. Al igual que los océanos, será muy difícil terminar de conocernos y seremos misterios sin resolver, enigmas esperando a ser resueltos. En el mar radica una dualidad entre la calma de su ser y su alcance catastrófico que detonaría su ira. En cuestión de segundos podría extinguir, borrar la vida misma que alguna vez creó y se encuentra en ella. Pero eso es lo que lo hace tan impresionante. La naturalidad de su existencia, ese equilibrio armónico entre la magia de su movimiento, sus colores tan vivos y llenos de vida, la comida que nos brinda a nosotros y a millones de especies más. Ese hábitat que ha inspirado por años a la humanidad, que nos conmueve y nos hace temblar con tan solo pensar o escuchar historias de él, sus tormentas que nos envuelven y nos infunden miedo, sus enormes y majestuosas olas que devoran fácilmente lo que hemos construido, la fuerza con la que nos toma y difícilmente nos libera, toda la diversidad de especies que conocemos y aquellas que se encuentran en el corazón del mar, en lo más profundo de la tierra, lejos, apartadas de nosotros y ocultas. Algo curioso del mar es que a pesar de los avances tecnológicos, en la actualidad conocemos menos del 5% de todo lo que representa. El otro 95% sigue siendo un misterio y posiblemente lo seguirá siendo por un largo tiempo. El mar constituye un 71% de la superficie y pese a eso, solamente el 0,025% es apta para el consumo humano. Y cada segundo que pasa, ese pequeño porcentaje se ve amenazado por el consumo desmedido y la mala administración del mismo. Los océanos juegan un papel fundamental para la vida en la Tierra, pues nos proporcionan más del 70% de oxígeno que respiramos y más del 97% de suministros del agua del mundo. Incluso pueden absorber un 25% de las emisiones de dióxido de carbono y capturan el 90% del exceso de calor generado por las mismas. El mar ha estado mucho antes que todos nosotros, y seguramente muy a pesar de su estado, seguirá estando incluso después de nuestra muerte. 4.000 millones de años desde que se originaron los océanos. Años de historia que se remontan al inicio de nuestros tiempos y del de muchas otras especies. En todo ese tiempo el ciclo natural de las cosas funcionaba. Existía un equilibrio que fue perturbado, hasta que una de todas las especies en aquel tiempo comenzó a pensar y a razonar, a cuestionar su existencia, despertando en él una necesidad de trascender. Nada había sido tan perjudicial y antinatural para la Tierra hasta que la actividad humana se globalizó.
A medida que pasaba el tiempo, nuestra especie comenzó a tomar fuerza y a buscar la forma de beneficiarse de los recursos naturales, e incluso de sí mismos, para hacer crecer las sociedades y satisfacer múltiples necesidades. En el proceso muchos vieron por su propio beneficio, y muy pocos se daban cuenta de que la manera en la que se estaba moviendo todo, a futuro resultaría en una crisis que, inevitablemente, afectaría el equilibrio de la vida. Pregúntense, ¿en dónde radica nuestra humanidad? ¿Dónde? ¿Qué nos hace sentir tan especiales? ¿Será la capacidad que tenemos de razonar? Somos millones de vidas y mundos moviéndonos constantemente, tratando de encontrarle un sentido a nuestra existencia. En el proceso, muchas veces nos perdemos y olvidamos lo que somos, aquello que es vital, aceptar nuestra mortalidad y vivir de verdad, porque el tiempo se va, corre sin cesar y nosotros a la par. No estamos solos, no lo estamos. ¿Por qué ignorar el hecho de que hay pulso en cualquier sitio de la Tierra? Existe vida, somos vida, hay poder, emoción, pasión, inteligencia, voluntad, creatividad y mucho más en nuestro interior que solo nosotros podemos decidir cómo utilizarlo. Cómo aportarle algo a un mundo que no nos necesita, que por sí solo existe y es. Porque, repito, no estamos solos. Actualmente los ecosistemas marinos se ven amenazados y cada vez se vuelve más preocupante el estado en el que se encuentran. Uno de los mayores problemas que enfrenta México es la contaminación de los océanos por artículos que contienen macro y microplásticos, que han sido usados irresponsablemente por las personas y que son deliberadamente desechados en los ríos, mares, playas y costas. Pero también aquellos plásticos que se pierden con el paso del tiempo tras ser arrastrados de forma indirecta a través de aguas sucias, aguas torrenciales o vientos. Se estima que cerca de 500,000 de toneladas de estos residuos terminan en el mar. Todo eso afecta directamente a los organismos marinos por ingestión y atragantamiento. Al año más de 1 millón de aves y más de 100,000 mamíferos marinos mueren debido a eso, o viven con algún objeto sujeto a ellas que les imposibilitan moverse. La ONU estima que el 15% de la basura marina flota en la superficie del mar, otro 15% se localiza en la columna de agua y el 70% permanece a 10,000 metros de profundidad en el fondo marino. Otros estudios nos dicen que cerca de 5,25 millones de partículas de plástico, que supone un peso de 268,940 toneladas en total, se encuentran flotando en los océanos del mundo. ¿En qué momento se normalizó la forma de vivir que tenemos? Vivimos entre basura, la consumimos y diariamente producimos cantidades exorbitantes de ella, pero parece no incomodar a muchos y eso es realmente preocupante. Todo lo que hoy vemos algún día se convertirá en basura. Al ir a un supermercado y mirar a nuestro alrededor, hay envolturas por todos lados que inevitablemente algún día serán desechadas. Hablando de lo que se vive en los océanos, es alarmante el que uno esté en ellos y un sinfín de plásticos lo rodeen hasta tal punto de perderse el azul del mar. Para el 2050, la cantidad de plástico en el océano superará a la de los peces, lo cual es preocupante porque incluso ahora hay plástico dentro de nosotros. No podemos verlo ni podemos sentirlo, pero fluye por nuestra sangre. Está en el agua que bebemos y en los alimentos que comemos, incluso en el aire que respiramos. A futuro, esto significará una inminente crisis sanitaria que afectará nuestra salud, la economía y el desarrollo social. Y a medida que pase el tiempo, la situación solo empeorará. Hablar sobre los arrecifes coralinos también es de vital importancia en la actualidad, ya que constituyen uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, y no todos son conscientes de eso. Estos espacios son conocidos por ser zonas de alta biodiversidad e importancia ecológica, ya que en ellos se habitan muchas especies marinas que los utilizan como sitios de alimentación, refugio y reproducción. La variedad de especies que viven en ellos es mayor a la de cualquier otro ecosistema marino de aguas poco profundas.
Los arrecifes de coral sustentan aproximadamente 25% de todas las especies marinas conocidas en la actualidad, a pesar de que ocupan menos del 1% del área oceánica global. Estos ecosistemas en México, como en el resto del mundo, diariamente se ven amenazados por diferentes actividades humanas vinculadas al desarrollo costero y marino, como son el desarrollo urbano y turístico, y a las actividades extractivas costeras y marinas, por ejemplo de petróleo, gas y minerales, las cuales generalmente conllevan al deterioro de la calidad del agua, la sobrepesca, la degradación del lecho marino, la extracción ilegal y la introducción de especies invasoras, entre otros factores de deterioro. La conservación y recuperación de los arrecifes coralinos del Caribe mexicano solo puede ser posible con la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Pero claro, con el asesoramiento adecuado para diseñar e instrumentar acciones de manejo y restauración que favorezcan la recuperación de los arrecifes. Por otro lado, también tenemos la sobrepesca que de forma latente arrasa con la vida marina, ya que se producen aproximadamente 1,7 millones de toneladas de pescado anuales y más de 2 millones de personas viven directa o indirectamente de esta actividad. Pero parte de eso también es la captura incidental, que se refiere a la pesca involuntaria de animales marinos, la cual incrementa la tasa de mortalidad de las especies. Alrededor del 34 o 35% de las especies pesqueras en México se encuentran deterioradas. Eso quiere decir que sus poblaciones ya no aguantan más capturas o que están decreciendo por diversas causas. La sobrepesca puede impactar ecosistemas enteros. Cuando demasiados peces son extraídos del mar, se crea un desequilibrio ecológico que puede ocasionar la pérdida de otras especies marinas vulnerables. Para poder seguir disfrutando de los recursos marinos de manera sostenible, debemos medir nuestro consumo y procurar darles tiempo a las especies marinas para que sus poblaciones se recuperen. Y una manera de recuperarlas es implementando y respetando las vedas. ¿Qué son las vedas? Son periodos en los que se prohíbe pescar una determinada especie cuya población se encuentra amenazada. Entender eso hará que respetemos el ciclo del mar y que valoremos el alimento que consumimos. Que el comer pueda significar algo más y tomemos conciencia de los procesos que impliquen nuestros platillos para no desperdiciarlos y lograr honrarlos. Al profundizar más en el tema, es inevitable no mencionar otros puntos que son igual de importantes y que guardan cierta relación unos con otros: la producción y el transporte de hidrocarburos, el mercantilismo, los derrames de sustancias químicas por parte de grandes empresas, los robos a navíos y ataques a plataformas petroleras por la piratería, el fracking, los encallamientos, el turismo, la minería marina, la muerte de zonas que se encuentran en los océanos por la descarga de agroquímicos y todos los demás problemas que atentan contra el equilibrio ecológico son más puntos de los cuales debemos preocuparnos y tratar de accionar a la brevedad posible, ya que al presentarse todos al mismo tiempo, están formando un enorme monstruo del cual solo pocos se hacen responsables, mientras que para el resto la indiferencia resulta cómoda, pues solo basta con ignorarlo para restarle poder. Pero a medida que pasa el tiempo, el monstruo toma más fuerza y quizá algún día no se pueda detener. Quizá solo sea nuestro reflejo y confrontarlo significaría hacerlo con nosotros mismos. ¿Creen que estemos listos para hacerlo? Se advierte que para el 2030 habrá una inminente catástrofe global si el tiempo de accionar llega a terminarse. Tendremos que resignarnos y ver al mundo arder mientras se consume todo lo que alguna vez amamos. Esto ya no es solo una crisis ambiental, es una crisis humanitaria que golpeará más duro a quienes menos tienen. En la historia de la Tierra se han documentado por lo menos 5 extinciones masivas, pero ninguna ha sido provocada por el ser humano hasta este momento. Nos aproximamos a una 6ª extinción que nosotros mismos hemos provocado, y después, quizá no habrá un después. El mundo entero está consumido por las decisiones que cada uno de nosotros y aquellos que nos gobiernan han tomado, pero que también se han omitido.
La falta de compromiso ha hecho del Estado un flujo de intereses en los que se ha puesto en riesgo nuestro propio futuro. Sin saberlo, desde que somos niños nos ajustamos a sistemas que determinan nuestra forma de desenvolvernos en el mundo, de pensar, sentir y decidir. Todo esto se ve alterado por ideales que trastornan nuestra noción del lugar que ocupamos y nos lleva a pensar que somos el eje de todo, cuando en realidad somos fragmentos que forman parte de algo más grande, más hermoso, pero parece que no queremos verlo, o quizá no podemos. Resulta borroso para uno darse cuenta de lo bello que se puede vivir si consideramos todos los procesos por los que ha pasado nuestra especie. Somos el resultado de años de evolución, y al estar aquí, casi nunca nos preguntamos el por qué las cosas son como son. Constantemente escuchamos que es imposible cambiar al mundo, pero sin saberlo, siempre lo hemos hecho. Nosotros mismos hemos cambiado y crecido de tantas formas que eso nos ha permitido modificar nuestro entorno. Cada decisión siempre ha generado un impacto, ya sea en menor o mayor medida, pero ocurre. La cuestión es, ¿qué tipo de impacto queremos generar? Es un hecho que es difícil cambiar al mundo por completo, pero quizá cada uno pueda cambiar el mundo que conoce, y así, juntos aportar algo desde donde podamos para dejar un legado que inspire a otros. Necesitamos reinventar nuestra forma de entender a la naturaleza y a la cultura, para que ambas partes coexistan en armonía y podamos, desde otra perspectiva, apreciar las cosas, entenderlas, sentirlas, vivirlas. La idea es crear un lugar para todos y que nadie quede fuera. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo regenerar el mundo? Quizá debamos replantearnos qué lugar ocupamos para lograr reconectar recíprocamente en un bienestar multiespecies. Necesitamos buscar un punto medio y diseñar planes de desarrollo sustentable que nos permitan restaurar el ciclo natural de las cosas. A lo largo de los años han surgido colectivos y organizaciones que han sido vitales y han impulsado el activismo ambiental. Todos ellos son el resultado de la unión de grupos de personas que comienzan con una idea, una visión y una meta que defienden todos los días. Su trayectoria ha tenido un gran impacto alrededor del mundo, pues se han encargado de proteger el medio ambiente a través de propuestas y acciones. Ningún activista está obligado a exponerse de tal forma y de invertir todos sus recursos en ello, pero la necesidad de generar un cambio es lo que los mantiene firmes a sus convicciones, pese a tener al Estado en su contra y a poner su vida en peligro. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos aportar algo desde el lugar en el que estemos? Es importante seguir creando colectivos o unirnos a los que ya existen, inventar nuevas prácticas de imaginación, resistencia, revuelta, reparación y duelo. Hablar constantemente del tema y que no pase desapercibido. Implementar una cultura ambiental que se inculque desde edad temprana para involucrarnos y hacer algo al respecto, porque de otra forma, ¿quién lo hará? Preguntémonos desde dónde hablamos y desde dónde actuamos, el por qué hacemos lo que hacemos. Todos podemos hacer la diferencia y mover al mundo sin esperar a que alguien más lo haga. Cada uno de nosotros tenemos el poder de influir positivamente, no solo en el medio ambiente, sino también en la vida de los demás que nos rodean. Al conocer e informarse más, uno se da cuenta de que estamos en medio de hilos que se encuentran entrelazados y enredados, unos con otros. Al hablar de océanos, hablamos de la vida misma. Nos vemos reflejados en ellos. De pronto ya no es el mar y nosotros. Somos uno mismo. A veces deseamos escapar y volar muy lejos para investigar la vida o fenómenos externos a la Tierra. Anhelamos apuntar lo más lejos que podamos y tratar de encontrar fuera un sentido a nuestra existencia. Pero quizá las respuestas siempre han estado aquí. Quizá debamos tomarnos un momento para mirar y contemplar lo mucho que tenemos, porque estamos rodeados no solo de nuestra historia, sino del conjunto de cada una de las vidas que han pasado por este mundo. Y lo maravilloso de eso es que formamos parte.
Si el mar pudiera hablar, ¿qué creen que nos diría? ¿Creen que lo haría? Quizá el silencio y tranquilidad que habita en un muelle, o el caos de una tormenta diga más que nuestras palabras. Pero para lograr entenderlo, necesitamos callar y escuchar. El mar tiene mucho que decirnos. Dejemos que hable. Permitamos que nos guíe y compartamos su mensaje. Pienso y no dejo de pensar. No he de parar. Necesito encontrar y entender al final quiénes somos ante el mar. Somos una parte de él. Somos sus hijos. Somos una minúscula parte de su grandeza. Y aún estando en tierra, sigue dándonos vida. Sin embargo, también somos su peligro. Hoy nos toca ser los protectores de su mayor amenaza, nosotros mismos. Ante el mar, somos poco. Y sin él, nada. Cuando me siento en la orilla del mar, las olas corren ferozmente hacia mí y terminan tocando mis piernas con un delicado roce. Siento que es así como el océano te recibe y se transforma en un hogar. Un hogar donde habitan miles de especies. Un hogar que es increíblemente hermoso y biodiverso. El océano es ese lugar de todo el mundo en el que yo me siento segura. El mar es esa madre que me abraza como su hija y me ayuda a sanar las heridas que día con día aparecen en mi alma. ¿Quiénes somos ante el mar? El mar es mi hogar, es mi lugar de refugio. Cuando siento que me estoy ahogando en mis emociones y sentimientos, es el lugar al que voy. No tengo que decir nada, solo tengo que escuchar. Creo que todos deberíamos aprender a movernos con él, a sentirlo, cuidarlo, a hacerlo suyo, a hacerlo nuestro. A diferencia de los caminos, el mar no tiene una ruta fija. Uno puede sumergirse y fluir con él, movernos con las olas y olvidar. No me imagino un mundo sin el mar. Ojalá nos dure muchos años. Estaríamos engañándonos al pensar que solo somos observadores temporales, testigos de su inmensidad, belleza e imponencia. Lo cierto es que a lo largo de los años el hombre ha causado un gran impacto negativo en los océanos y mares. Creo firmemente que no es tarde para cuestionarnos y adoptar procesos más sostenibles en busca de mitigar ese impacto dañino en el mar y en las especies que habitan en él. Aún no es tarde para hacer lo correcto. Podemos decidir entre seguir siendo una amenaza o convertirnos en guardianes de su preservación y bienestar, incluyéndonos a nosotros mismos. Ante el mar, somos diminutos, admirando su inmensidad, sus colores y la vida dentro de él. Nos recuerda nuestra fragilidad, pero también nuestra conexión con la naturaleza. Sin embargo, la privatización de las playas ha disminuido esta conexión profunda, restringiendo el acceso público, transformando el mar en mercancía, amenazando el equilibrio ambiental, dañando el tejido social y cultural de las comunidades. Mantener las playas públicas es fortalecer dicho vínculo que nos ha enseñado a respetar y proteger el mundo que habitamos. Ante el mar, seremos pequeños, pero con él somos parte de un todo mayor. Yo, tratando de ser alguien, te admiro, porque me calmas desde la superficie, pero me inspiras a explorar el fondo. Ante ti, sospecho que esa es la clave, aunque imberbe me encuentre para averiguarlo, y por eso te muestro respeto. Con tus olas me abrazas y siento que es vida, porque puedes crearla, pero también destruirla. Tal vez un día deje de aferrarme a ella, como tú a la arena, porque ante ti, todo, y después de ti,
nada. Ante ti me inspiro, ante ti escribo, ante ti leo, grito y canto, para lograr respirar y poderte seguir escuchando. Desde pequeña el mar siempre me ha fascinado. No hay día en el que deje de pensar en él, porque desde que tengo memoria, hay una sola cosa que rige mi vida en todos los aspectos: los océanos. En los momentos de duda siempre he encontrado el camino de vuelta, y es que estar en las playas se siente como estar en casa. Estoy donde pertenezco. Querido mar, el tiempo es tan efímero y tú tan infinito. Siempre ahí, como la última vez que te vi, demostrando tu fortaleza al romper tus olas contra las rocas. El mar, el siempre mar, ante ti somos y seremos. Ante la profundidad de sus olas, inmersos en medio de su majestuosidad, nos quedamos atónitos, ajenos a una realidad que no ve nuestros ojos, pero sabemos que existe. Somos indiferentes por la distancia. Nos encontramos rodeados de asfalto y olvidamos que nuestro origen es ese. Cada ola, cada criatura marina nos recuerda nuestra conexión con el azul profundo. Proteger los océanos no es solo una tarea, sino un deber sagrado para las generaciones presentes y futuras. Somos seres tan pequeños ante su grandeza, pero también somos los creadores de muchos de sus males. Tanto nos ha dado el mar y la naturaleza, y tan pocos han hecho hasta lo imposible para desaparecer sus desechos en esa inmensidad, creyendo que sus errores, su ego inagotable o su insensibilidad desaparecerá ante su azul infinito. Somos todo, somos nada, y aún así seguimos siendo el mar. Existe un eco de auxilio que se transforma en tempestad, aunque ahora resulta difícil distinguir entre gritos y olas. Se trata de la humanidad o del océano y sus especies. Sea cual sea, el vínculo del que se habla es precisamente el bienestar que compartimos con este recurso natural tan importante para nuestra especie y las demás que habitan el planeta. Es decir, nuestra vitalidad radica en la suya. El mar es el lugar donde uno pide protección en su serenidad. Nuestro contacto con su marea nos lleva a nuestro lado más libre, donde nos movemos junto a él y donde la estela que dejamos a nuestro paso tiene un significado. Nuestra coexistencia demanda la acción, no la apatía. Durante el transcurso de nuestra existencia navegando con el mar, gracias a su hermoso espectáculo azulado digno de admirar, nuestros sentidos nos han permitido apreciarlo como una fuente de inspiración y al mismo tiempo como influencia dentro de nuestra propia creatividad e identidad, manifestándose en el arte y en la cultura, pero sobre todo despierta cierta curiosidad y respeto en nuestro ser debido a la vida tan diversa que habita en su vastedad. Aunque no tengamos la capacidad para comprenderlo a él, el mar es un símbolo de admiración tan solo por el equilibrio que éste brinda a la humanidad y a la vida en la Tierra. Por esa razón, siempre hemos podido encontrar una conexión emocional con él en todos los aspectos de nuestra subsistencia. Una conexión que no debe ser ignorada jamás, mucho menos ahora, cuando más necesitamos uno del otro. ¿Quiénes somos ante el mar? ¿Qué somos sin él? Probablemente nada, pero hay algo que nos envuelve y llama, que nos hace sentir vivos y nos da las respuestas que necesitamos. Siempre deseamos regresar a él, para sentirlo bajo nosotros, adentrarnos en su ser o contemplarlo hasta que el sol se escape, para contarle nuestros secretos más íntimos y maravillarnos ante sus atardeceres junto a las personas que amamos o con uno mismo. Al mirarlo nos conmovemos con lo frágiles que somos y encontramos el por qué vivimos, nuestra razón de ser y estar. En ese momento, en ese preciso instante, somos uno con el mar. Gibran Jalil Gibran alguna vez dijo que, antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el recorrido, las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos.
y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. No hay otra manera. El río no puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar al océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo. Porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. Let's say the tide is right to change your mind, to go out there. Say that good advice and take your time and fade in there. Be a birdie, be like water, be a wave and be a water. Be aware, be aware. Be a birdie, be like water, be a wave and be a water. Change your mind, be like water, be a wave and be a water. Be a birdie, be like water, say that good advice and take your time. Be like water, be a wave and be a water. Be a birdie, be like water, say that good advice and change your time. Be like water, be a wave and be a Be a birdie, be like water, be a wave and be a change your mind. Be like water, be a wave and be a be like water, say that good advice and take your time. Be like water, be a wave and be a birdie, be like water, say that good advice and change your time. Be like water, be a wave and be a Ve por parte.